Temazo que seguro te va a interesar, porque la pregunta que nos hacemos es ¿cómo se mide bien la presión arterial? Y para contestarnos esto está el señor Andrés Donadi, nuestro médico cardiólogo, a quien queremos mucho, nuestro dandy. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Qué elegancia la de Francia, Hola. qué elegancia la de Francia, ¿eh? Por Dios. Qué elegancia la de Francia. Mirá la música, No, no. tiene su segmento del doctor. La combinación de corbata con el traje es increíble. Verde, verde, no, los detalles son impecables. Pelo recién cortado, todo. Claro, un gusto tenerlo. ¿Cómo le va? Muchas gracias, igual. ¿Qué ha traído, doctor? Tensiómetros. ¿Por qué, doctor? Un montón de preguntas. ¿Qué tema con el tensiómetro? Lo primero que quiero preguntarte, Andrés querido, es ¿qué se mide cuando hablamos de presión arterial? ¿Qué se mide exactamente? En realidad lo que se mide es la presión que ejerce la sangre, el contenido sobre las arterias en el organismo. ¿Mm? Bien. Es simplemente eso. ¿Por Eso. qué? ¿Pero y por qué es tan importante? Porque a veces uno va a la guardia de un hospital por otro tema, pero lo primero que te agarran para hacer es como decir, bueno, a ver, vamos, Sí. arranquemos por acá. Sí. Y uno dice, no, pero vengo por otra cosa. No, pero Tal primero cual. esto. Tal cual. Es que la hipertensión es una enfermedad que en el 90% de los casos es asintomática. Y el 50 o más del 50% de la gente hipertensa desconoce que es hipertensa. Qué peligro, Entonces, tal cual. ¿no? Qué peligro. Entonces, es el ABC de cualquier consulta médica que cualquier médico debería ir a la pesquisa de la hipertensión. Ya sea la especialidad que sea, es decir, no para que te tomen la presión tiene que ser un cardiólogo o un clínico, es decir, debería tomarla cualquier médico ante cualquier consulta porque hay que ir a buscarla. Y hipertensos es 1 cada 3 personas son hipertensas. Y si vemos que eso, el 50% lo desconoce, ya tenés una población que anda por la calle sin conocer que es hipertenso, sin tratarse que es hipertenso, y empiezan a aparecer los síntomas cuando ya empiezan a aparecer las complicaciones de la hipertensión, que son absolutamente graves. ¿Por qué? Porque son invalidantes en general, que son el accidente cerebrovascular, la insuficiencia renal o el infarto. Entonces son cuestiones que no te van a matar, pero sí te van a dejar con una muy mala calidad de vida, que es lo que hoy uno prioriza, y sobre todo en gente joven. Ahora, ¿cómo puede pesquisar un doctor que una persona es hipertensa si le está tomando la presión en ese momento, cuando puede ser eventual y no habitual? Es que a veces nosotros tenemos, en realidad vamos a buscar 2 tipos de hipertensiones. La hipertensión crónica, que en realidad siempre la vas a tener elevada, Coco. Sí. Y vas a poder ir al consultorio a la mañana, a la tarde, a la noche, una vez al mes, y la vas a encontrar alta. Ok. Y existen otro tipo de hipertensiones que se llaman hipertensiones reactivas, que es que el organismo responde de manera exagerada al estrés, pero que también se trata. Ok. Entonces, ese tipo de hipertensión puede ser que en ese momento vos estés con la presión normal Sí. y en otros momentos no. Y tenés que ir a buscarla a través de otros métodos como son la presurometría o el mapa, que es una toma de presión de 24 horas Sí. en el cual vas, te colocas un aparatito y te vas a tu casa. Y eso registra cada 40 minutos, aproximadamente 30, 40 minutos, dependiendo de lo que uno quiera buscar. Ajá. O la ergometría. La ergometría es una prueba de esfuerzo, pero que también simula un estrés. Es decir, lo que te está pasando con el ejercicio Sí. está simulando lo que haces cuando haces actividad física y a su vez cuando te estresás. Entonces ahí es una prueba sensibilizadora para saber si tu presión está respondiendo exageradamente. Deberíamos llevar como una especie de mapa, si se quiere, de diario del tema de las presiones, o sea, tomarnos la presión de forma más continua por esto de que no hay sintomatología para aquellos que son hipertensos. A ver, no sé si la persona que te controlas la presión si está dentro de valores normales, no hay que hacerlo obsesivamente, es decir, controlarte de vez en cuando. Bien. Si pasas por una farmacia o tenés la posibilidad de tener... En la familia siempre hay algún hipertenso por algún lado, Sí. y que en casi todos lados hoy existen los tensiómetros digitales que son accesibles desde el punto de vista económico y de muy fácil uso. Sí. Entonces tomarte la presión y ver cuál es tu tendencia, es decir, si vas para arriba o no. Bien. Y ahí empezar, si vos ves que la presión está más cerca de... Hoy se considera normal cifras que son de 120-80, 12-8. 12-8. Y de ahí en más, la medicina cada vez está menos tolerante con algunas cosas, y dentro de esas son la presión. Antes se hablaba de 140-90 como el punto de inflexión en el cual uno tenía que empezar a tomar medidas o empezar a tratar. Yo ya Sí.
el 130, 89, 85 ya empieza uno a mirarla con más precaución y a tener una visión un poco más de alerta en cuanto al tema de la presión. Entonces, ¿por qué? Porque podemos, el primer escalón que uno hace en el tratamiento es tratar de controlar la presión con medicación, no. Con medidas de tipo higiénico-dietética que son las más conservadoras, es decir, y las más difíciles de cumplir. Creo que Claro. te he preguntado esto antes, pero siempre me parece que mete un poquito más de miedo la hipertensión que la hipotensión. Es que en general la hipotensión, salvo aquella hipotensión que es de tipo ortostática, que hace que pierdas el conocimiento, Sí. Lo más peligroso de la hipotensión es la pérdida de conocimiento. ¿Por qué? Porque en realidad podemos golpearnos, podemos tener un accidente y es eso lo peligroso. Pero la hipotensión como hipotensión no es peligroso ni grave, es más, no se trata, salvo en el caso de que existan episodios que durante la hipotensión sea tan brusca que pierdas el conocimiento y puedas golpearte la cabeza o ocurrir algún accidente si vas manejando, lo que sea. En una persona hipertensa, ¿puede variar esa normalidad de la presión de la que vos hablás? Soy hipertensa y quizá vos también, pero vos tenés una presión normal, relativamente normal, diferente a la mía. ¿Puede suceder eso y cuál sería el parámetro por ahí? A ver, Anita, no sé si te entendí bien la pregunta, pero en realidad los hipertensos no son todos iguales. Eso es. Y a no todos los hipertensos se los trata de la misma manera. ¿Por qué? Existe un abanico terapéutico que tiene como base lo que charlábamos recién o que estábamos hablando de las medidas de tipo higiénico-dietética, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de grasa saturada, disminuir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de santinas, té, café, etcétera. La actividad física de tipo aeróbica, caminar, andar en bicicleta, nadar, una buena calidad de sueño. Bueno, todo eso para todos iguales. Perfecto. Aparte, hay hipertensos que pueden ser primarios, que se llaman, en el cual nacemos con un defecto genético que en algún proceso de la vida y por determinantes gatillos va a aparecer la hipertensión, y algunas que son secundarias, es decir, secundarias a un problema renal, de problema suprarrenal, endocrino, de tiroides. Esas se tratan tratando las enfermedades de base. Claro. Bien. Claro. Más allá de la hipertensión. Las que son primarias, es decir, que son con un defecto que nacemos y en algún momento dispara, bueno, ahí tenemos que ver dos cosas. Uno, la personalidad del paciente. No todos los pacientes tienen la misma personalidad. Claro. Muchos hipertensos tienen lo que se llama la personalidad tipo A. Son ansiosos, andan por la vida acá arriba. Siempre al top. Ese tipo de paciente en general se ayuda con un tipo especial de medicación que no le voy a modificar la personalidad porque el médico o el cardiólogo no es psiquiatra, pero sí vamos a tratar de que esa personalidad, su corazón o su presión no se dé cuenta de que está acelerado. Andrés, titulamos esto como ¿cuál es la verdadera manera o la manera de tomar bien la presión arterial? Y hasta ahora no lo hemos dicho. ¿Cuál es la manera? ¿La persona tiene que estar relajada? ¿Tiene que tomarse los dos brazos en uno solo? Mira, la manera correcta de tomar la presión, vamos a ver dos formas. Bien. La forma que es lo más simple en la casa, tener un aparatito de tipo digital, es en realidad estar sentado en una posición cómoda. Sí. El brazo, como lo tiene Anita, apoyado sobre algo, sobre un escritorio o sobre una mesa. Sí. Y se coloca en el brazo, en realidad es indistinto, pero en realidad se toma en los dos brazos y se ve en qué brazo tenés mayor presión. Nunca en general tenés la misma presión. Hay muy poca diferencia entre un brazo y el otro. Bien. Pero no tiene nada que ver que el brazo que da el corazón, no el corazón, si es el derecho, si es el izquierdo. Y lo importante es tomársela siempre en el mismo brazo que uno elija. Y las tomas, en general, tomarse la presión ya es un estrés. Te genera estrés. Entonces, en realidad, con este tipo de aparatito lo que se recomienda es tomar la presión, dejarla, esperar unos minutos, volver a tomarla y hacer un promedio de 2 o 3 tomas. Entonces, en muchos casos uno ve que en la primera toma la presión está alta y en realidad uno deja pasar, incluso en el consultorio lo vemos. Uno toma la presión, se pone a charlar con el paciente, le pregunta de alguna otra cosa y uno vuelve a tomarla. Y seguro baja un puntito y medio de lo que se toma en el primer registro. Bien. Ya.
El tema de los aparatos anaerobios, el tema de los que no son digitales, Sí. ya es más difícil porque requiere cierto entrenamiento. Ujú. Primero, no lo podés tomar, no te podés tomar vos la presión con este tipo de aparatos, no se aconseja. Correcto. Se aconseja que alguien te la Claro. tome la presión. Que con este no habría problema hacer un autorregistro con el Claro. digital. Con el anaeroide se recomienda que la tome y en realidad requiere algún tipo de entrenamiento porque, ojo, no es nada difícil, ni hay que ser un físico del Balseiro para tomar la presión, pero tenés que tener cierto entrenamiento porque tenés que empezar a escuchar ciertos latidos. En el comienzo de esos latidos es la presión alta, cuando van desapareciendo esos Que lo latidos tome la alguien que presión sabe. baja. Claro. Que lo ¿Y tome por alguien qué que tiene sabe. que saber alguien que sabe? Porque si no puede tomar algo que no es un registro que sea Total. fidedigno y en realidad te puede ensuciar más que lo que te puede ayudar. Y en lo de fidedigno he escuchado por ahí que dice, no, el digital suele no ser exacto, te va a dar una medición errónea. No, de los digitales tenemos dos tipos. Uno que es el de muñeca, Sí. que la verdad que yo no lo recomiendo Ajá. porque tiene mucha variabilidad de acuerdo a la posición en la cual se pone el brazo, si está Ok. más arriba, si está más abajo. Es muy grande la variabilidad que tiene, entonces la verdad yo no recomiendo en lo personal el uso del de muñeca. Ok. El de brazo, la verdad que funciona bastante bien y Ok. es bastante cercana a las cifras que uno toma con el anaeroide. Yo lo que sugiero es que los tengan, se descalibran con el tiempo estos aparatitos, Perfecto. se pueden recalibrar, entonces que cada 6 meses, un año lo lleven a la consulta con el Excelente. médico, se tome la presión y que el médico le tome la presión y vea, machee de alguna Sí. manera cuál es la presión que encontramos y cuál es la presión que se encontró con el digital. Gracias, Andrés. Mira, te hacemos un corazón así de grande. Gracias por venir, Gracias, te queremos Andrés. mucho. Un placer, gracias Un gusto a ustedes. tenerte. Un Gracias. gusto, Gracias.